La Comisión de Radio y Televisión de Tabasco presenta Bienvenidos a Mesa de Análisis, es un placer estar con ustedes en esta noche y por supuesto invitarles a que nos acompañen, a que nos sigan a través de las redes sociales, a través de Radio Tabasco. También estamos llevando a cabo esta transmisión. El día de hoy el tema por demás interesante, AMLO, un año de transformación, y esto porque el día de ayer se cumple un año de que el presidente tabasqueño, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, asumiera el poder, asumiera la presidencia de la República. El día de ayer se llevó a cabo también un acto masivo, multitudinario, en el Zócalo de la capital de nuestro país. Y de esto y de muchas cosas más de lo que ha acontecido a lo largo de este año será el tema de lo que estaremos platicando el día de hoy. Recuerde que además está nuestra línea telefónica en la que ustedes nos pueden contactar, nos pueden hacer llegar sus comentarios, sus preguntas, y de verdad esperamos que esta charla, esta plática sea pues muy enriquecedora y que nos permita tener esta visión de análisis en torno a este primer año de gobierno. Vamos a ver una cápsula y enseguida regresamos con más. Este domingo 1 de diciembre se ajusta un año del cambio de régimen en México, luego de 36 años de haber estado bajo el dominio neoliberal, marcado por el enriquecimiento ilícito y desmedido de políticos y empresarios, el aumento en la desigualdad social, al grado que más de la mitad de la población vive en la pobreza y que el país está asediado por la inseguridad pública. Desde su asunción, el presidente Andrés Manuel López Obrador estableció que ese 1 de diciembre del año 2018 iniciaba la cuarta transformación política de México para erradicar bajo medios pacíficos y ordenados la corrupción e impunidad que por décadas han impedido el progreso de la nación y el bienestar de su población. El periodo neoliberal de 1983 a 2018 fue el más ineficiente en la historia moderna de México. El país creció 2% anual, se endeudó tan exorbitantemente que deben pagarse a sus acreedores 800,000 millones de pesos anuales. El ingreso se concentró en muy pocas manos y se empobreció a la mayoría de los habitantes. La falta de oportunidades orilló a millones de mexicanos a buscar el sustento familiar en la informalidad, emigrar hacia el norte del continente y, en la peor de las opciones, tomar el camino de conductas antisociales. El distintivo del neoliberalismo es la corrupción, sentenció en ese acontecimiento histórico el mandatario de origen tabasqueño y formado en las filas de la izquierda, comprometido a regenerar la vida pública de México bajo prácticas honestas, medidas eficaces y austeras, poniendo en el centro de las prioridades públicas a los sectores más vulnerables y con una verdadera democracia. ¿Cuáles han sido los aciertos del gobierno de López Obrador? Se lo preguntaron en las vísperas de su primer año como presidente de los mexicanos. Enumeró las pensiones para todos los adultos mayores y niñas y niños en situación de pobreza, el freno a la corrupción y la eliminación de lujos en el gobierno. Haber transitado un año sin subir ni crear impuestos, sin gasolinazos y sin aumentar la deuda. Estar financiado el desarrollo y contar con finanzas públicas sanas, lograr la tranquilidad de que no se ha devaluado el peso, haber creado más empleos formales que antes, cerca de 900,000, y logrado después de 36 años el mayor aumento al salario mínimo. La cuarta transformación avanza, convirtiendo palabras en hechos, que se palpan sobre todo en Tabasco, que ha sido punta de lanza de proyectos de gran calado como la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y Sembrando Vida. Hoy en la mesa de análisis haremos no solo un recuento de estos 12 meses, sino que pondremos en el tapete de la discusión las políticas públicas, las acciones y compromisos de un presidente decidido a realizar esa gran transformación.
Bueno, pues con este material introductorio queda más que claro el tema que esta noche tendremos en esta mesa de análisis, y para poder hablar acerca de ello y analizar todos estos 12 meses y lo que está todavía por venir en esto que se ha llamado la Cuarta Transformación, me acompañan inmediatamente, está aquí conmigo Landy Patricia Aguilar Palafox, quien es creadora del sitio web tabascosoy.com. Bienvenida, Landy. Muchas buenas noches. Gracias. También me acompaña Felipa Neri Sánchez, periodista y profesora universitaria. Bienvenida. Qué gusto que esté acompañándonos en esta mesa. Gracias, Landy. Buenas noches. Buenas noches a todas. Buenas noches. También me acompaña Freddy Izquierdo, quien es periodista financiero. Bienvenido, Freddy. Buenas noches, Lina, y buenas noches al auditorio. Compañeros, buenas noches. Gracias. También está con nosotros Armando Guzmán, quien es colaborador de la revista Proceso. Bienvenido. Buenas noches. Gracias por invitarme. Gracias. También me acompaña el periodista Luis Vidal. Bienvenido. Buenas noches. Hola, Lina, ¿cómo estás? Buenas noches, compañeros. Buenas noches y a todo el auditorio. Bueno, pues empezaremos hablando acerca de esto que es AMLO, un año de transformación. ¿Podemos verdaderamente, después de estos 12 meses, empezar a vivir, empezar a sentir esta transformación en nuestro país, doctora? Pues definitivamente, en lo particular, considero que sí se está viendo una gran transformación en el país, sobre todo por los apoyos sociales, la atención a los jóvenes y a la gente del campo, que estuvieron abandonados durante muchísimo tiempo los gobiernos neoliberales, que solo se dedicaron a producir más pobres en este país y olvidarse de los jóvenes que desafortunadamente fueron captados por la delincuencia, que no hubo oportunidades de desarrollo para ellos. Hoy más de 900,000 jóvenes están siendo atendidos con una beca mensual de más de 3,000 pesos. Los niños y niñas, más de 10 millones de becas para los estudiantes, para que no deserten los alumnos, porque ese es un grave problema que teníamos, que los jóvenes desde la secundaria estaban desertando de la preparatoria y las universidades porque no tienen ni para el pasaje. Es una realidad que se vive en este país, y según daba a conocer ayer el presidente, tiene información de que han disminuido los niveles de deserción escolar. Landy, tu opinión en esta introducción a lo que será esta nuestra mesa de análisis AMLO, un año de transformación. Yo siento que es una persona que ha cometido errores, que tiene todas las buenas intenciones de hacer la transformación, pero uno de los obstáculos que le ha impedido moverse o hacer el cambio total como él ha querido somos nosotros. Nosotros, que a veces no queremos dejar los viejos vicios, las viejas costumbres, los viejos hábitos. Entonces creo que es una lucha que tenemos que librar todos los mexicanos, y que tenemos que estar totalmente convencidos de esto, sin dejar de exigirle, sin dejar de reclamarle, y al mismo tiempo sin dejar de aplaudirle las cosas buenas que ha hecho, ¿no? Pero siempre tratando, yo creo que es el momento en que la sociedad mexicana tiene que empezar a ser neutral por el bien de nosotros. Nosotros nos tenemos que ser fríos en la evaluación también, porque esa es una especie de visión o perspectiva del cual el gobernador puede saber, o el gobernante, perdón, puede saber hacia dónde debe caminar para enfilar el rumbo. Pero nosotros somos el termómetro, los jueces, y la gente es la que debe apoyar en este caso e impulsar lo que sería el cambio en nuestro país. Armando. Yo creo que lo que está haciendo el presidente López Obrador, pues ya lo tenía planeado de hace muchísimos años. Él, cuando empezó su carrera política, empezó por los pobres, porque él empezó su carrera en la comunidad indígena de Nacajuca. Y lo que está haciendo ahorita, con todo el poder que tiene y el apoyo que tiene, sobre todo porque tiene el control del Congreso, la mayoría en el Congreso, la mayoría en el Senado, las reformas profundas, totalmente profundas que están haciendo, van a acelerar un movimiento revolucionario que no se había visto en México en los últimos 30 años. Y está poniendo las bases, como él mismo dice, para que México despegue y sea una potencia, atacando profunda y radicalmente dos males que son los que han mantenido a México en la miseria por años, que es la corrupción y el despilfarro del gobierno, con una austeridad que a veces raya ya en
que muchas quejas, ¿no?, de que es muy austero el gobierno, pero también acabando la corrupción, y él mismo la daba a conocer. Nos estamos enterando de qué profunda era la corrupción en México. Sabíamos que se robaban el dinero, pero no había detalles de cómo. Siento que se están poniendo las bases y esto es una revolución que tiene que cambiar para bien de México. Freddy. Hola, Liney. Buenas noches de nueva cuenta. Por mi perfil trataré de enfocarme a las cuestiones económicas. Hablando en este sentido, desde mi particular punto de vista, durante este primer año de gobierno, creo que las acciones fueron enfocadas estrictamente a sentar las bases para procurar el crecimiento económico en los próximos ejercicios. En materia económica, pues no hay especulaciones, las cifras son frías, son reales, y se habla que durante el primer año de gobierno de la actual administración, el crecimiento fue de 0.0, es decir, no crecimos. Hay un fuerte debate sobre si estamos o no estamos en recesión. Lo cierto es que estamos en una economía que está desacelerada, que está estancada y que va a llevar tiempo sacarla de donde está. Está claro, en un solo año no se pueden revertir pues todos los efectos negativos que venimos arrastrando históricamente. Sin embargo, pues se están dando los primeros pasos para avanzar de manera positiva. Luis, antes de ir a la pausa. Sí, mira, Lina, y tú nos preguntabas si se está logrando esa transformación. Obviamente existe una nueva forma de hacer gobierno, una forma de izquierda, y dentro de la izquierda un resurgimiento, una renovación de la izquierda. Yo creo que hace algunas horas decía el expresidente de Uruguay, Mujica, que más que haya llegado México a la izquierda o simpatizado con la izquierda es porque se cansó de los gobiernos. Obviamente hay una transformación, hay una renovación de las instituciones, de ese sistema donde están todas las estructuras que Vicente Fox no quiso, no pudo o se hizo cómplice de esas estructuras priistas que Andrés Manuel López Obrador está tratando, como marcan los libros de los revolucionarios, de extirpar esos cánceres para poder tener él el control de instituciones. Si bien ya tiene el control de las cámaras de diputados y senadores, si bien ya tiene el control de muchas gubernaturas, pues ahorita lo que está tratando es de tener el control de la Suprema Corte de Justicia, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a como sea, incluso por encima de la Constitución. Incluso quienes forman parte de su grupo, senadores y diputados, y vemos diputados en Puebla pisoteando la Constitución. Así lo hacían nosotros, dicen, y nosotros, ¿por qué no? Bueno, es cada quien una cuestión de enfoques. Si lo está transformando, lo está haciendo. Los resultados hay que observarlos. Podríamos pensarse entonces que parte de esta limitante para avanzar es parte de la cultura que traemos, ¿no?, de la formación. Por aquí así decía Landy, coincides, Luis, con eso, ¿no?, que vamos deteniendo un poco, ¿no? O sea, los gobiernos en algunos estados se sigue con el mismo actuar. Armando decía que es algo que ya está pensado, planeado desde hace mucho tiempo. Hablábamos de esta cuarta transformación, de esta revolución, de esto y mucho más vamos a estar hablando en esta mesa de análisis. Mientras tanto, vamos nosotros a hacer una pausa y enseguida continuamos con más. El salario mínimo aumentó en 16%, como no había ocurrido en 36 años de neoliberalismo. En octubre, la inflación anual fue de 3%, la más baja desde septiembre del 2016. Durante el tiempo que llevamos en el gobierno, el peso, nuestra moneda, el peso se ha fortalecido 4% con relación al dólar.
Gracias por continuar con nosotros en Mesa de Análisis. El tema que estamos hablando el día de hoy es justamente AMLO, un año de transformación. Recuerde que está nuestra línea telefónica, está en nuestras redes sociales para que ustedes también puedan seguir esta transmisión, además de que lo hacemos también a través de Radio Tabasco en las dos frecuencias de amplitud modulada y frecuencia modulada para que ustedes puedan estar en contacto con nosotros y puedan hacernos llegar también sus opiniones. Y justamente veíamos ahora parte del discurso donde él se refería el día de ayer al tema del peso, ¿no? La consolidación, digamos, del peso en que todo el mundo apostaba que iba a haber una devaluación, que venía una catástrofe financiera. Si bien ya nos hacías un poco el comentario de que hay una discusión en que si estamos en recesión y demás, ¿cuál es la opinión en base a este tema, ¿no? El tema económico, que además era una de las cosas que se había dicho, ¿no? De miedos por parte de los inversionistas, miedo de fuga de capitales, situación que a lo largo de estos 12 meses pues no se dio. Sí, como sucede cuando se califica cualquier situación, hay tantos puntos buenos como puntos positivos y puntos negativos. Sin duda alguna, el principal punto a favor que tiene el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador es la estabilidad económica y la disciplina financiera que ha logrado consolidar en su administración, en su administración que apenas inicia. Hay que ser claro, ciertamente durante el primer año el crecimiento económico fue de 0.0%, pero eso no indica que va a ser el mismo comportamiento durante todo el sexenio. Hay expectativas de que comience a mejorar a partir del próximo año. Como bien mencionabas, Linay, a diferencia de otros gobiernos, el gobierno actual no vio, por ejemplo, los mexicanos no vimos pasar una fuerte devaluación, como ya se venía haciendo costumbre cada sexenio. No vimos que se dispararan las tasas de inflación o las tasas de interés y que la gente pues se endeudara más con los bancos. Afortunadamente ha habido estabilidad y esto ha generado alguna especie pues de confianza entre los inversionistas que, sin embargo, hay que decirlo, todavía no se sueltan del todo, todavía no están invirtiendo como quisiéramos para generar las fuentes de empleo que hacen falta en nuestro país, pero poco a poco se va avanzando. Este dato que destacaba el presidente en su mensaje de ayer, del 16% de aumento del salario mínimo, fue uno de sus grandes éxitos desde el inicio de su administración. Yo creo que benefició mucho a la gente. Ahora, ¿creen ustedes que parte de esta tranquilidad también es que ya no tenemos esos gasolinazos que mes con mes vivíamos, ¿no? Efectivamente, mira, Liney, como tú comentabas en el aspecto económico, si bien generó incertidumbre este cambio de gobierno, de régimen, porque no es un gobierno de más de lo mismo, de lo que fueron los priistas, de lo que fueron los panistas, sino que se conocía quién era Andrés Manuel, por esto precisamente no lo dejaban llegar a la presidencia de la República, porque era un cambio radical en su forma de gobernar, que ya nos había dado ejemplos de cómo hacerlo en la Ciudad de México. Entonces, hoy, a pesar de la incertidumbre que se generó a partir de la cancelación de la construcción del aeropuerto, él daba cuenta ayer de una derrama de inversión económica en el país de 26,000 millones de pesos. Entonces, bueno, sí ha habido confianza un poco, ¿verdad? Se está recuperando la confianza, además de este anuncio que hizo ya con los inversionistas de las obras de infraestructuras que van a arrancar a partir del próximo año. Entonces esto va a detonar, va a mejorar la economía del país, yo considero, en la medida que vean que el presidente de la República realmente tiene un proyecto de gobierno bien definido, que sabe lo que quiere, a diferencia de otros, como bien decía Freddy, por ejemplo, cuando llegó Ernesto Zedillo, la situación que vivimos con la devaluación del peso, o sea, donde fuimos a una catástrofe económica, y bueno, y a la situación que nos llevó Felipe Calderón para tratar de legitimar su gobierno, iniciar una guerra arrancando su gobierno. Entonces, no hemos tenido que ver con Andrés Manuel la necesidad de legitimarse, porque él tiene la legitimidad del pueblo. Sí, claro. Que se los dio en las urnas. Ahora, sin embargo, a pesar de este aumento en el salario mínimo y demás, pues habrá quien todavía forma parte de las filas del desempleo, que es un número y una cifra considerablemente alta. ¿Qué podríamos nosotros desmenuzar en base a esto, no?
Bueno, siento que se están empezando a acomodar las fichas. Hubo mucho temor cuando llega Andrés Manuel, lo que comentábamos hace un rato, ¿no? El terror no es su plan económico, como decía Armando, sus ideas que las plasmó en papel. El problema es que las está llevando a cabo y esa es una dimensión desconocida a la que muchos no estaban preparados para entrar porque estaban en la zona del confort de te doy 100 pesos pero ya no me aplicas la multa, te doy 400 y me das la chamba. Entonces, esos esquemas que se están rompiendo obviamente generaron una incertidumbre en un sistema económico acostumbrado a la corrupción. Encontrarte con un sistema económico limpio en el cual tienes que competir con tu trabajo y con tu esfuerzo, para muchos ha representado un verdadero problema. A mí se me hace ilógico que dijeran que México se iba a la crisis porque se cancelaba el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Que la economía de un país esté basada en si se hace en un aeropuerto habla del fracaso entonces de un gobierno. La economía de un país debe estar basada en muchas otras cosas. Entonces, dentro de esa línea de ajustes yo siento que muchos empresarios se hicieron hacia atrás y ahorita, conforme están viendo que realmente pueden empezar a caminar sin que tengan los temores de que nos vamos al comunismo, nos vamos a unos extremos que nos vendían a través de las noticias, van a empezar a soltar mayores proyectos y vamos a volver otra vez nuevamente a tener una actividad económica sana dentro del país. Sí, Alberto. Bueno, lo que pasa es que los empresarios desde siempre se opusieron a que llegara López Obrador a la presidencia porque sabían a lo que se tenían. Ellos entendieron que iba a ser un cambio radical de gobierno y que ya no iban a ser los privilegiados de llevarse todo el tiempo la mayor tajada del crecimiento económico y ahondando más la pobreza. Ahora ya se revirtió el asunto. Ahora la mayor tajada se lo llevan los pobres. Ahorita yo creo que ya lo entendieron los empresarios y están empezando a entender que tienen que invertir. Acaban de anunciar hace unos días, de que van a invertir 900,000 millones de pesos en 5 años. Entonces eso va a reactivar más la economía. Pero, y por ende el empleo y por ende el poder adquisitivo de los ciudadanos, ¿no? Sí, por supuesto. Pero además en las tasas de desempleo, lo que pasa es que no se están contabilizando el dinero que están recibiendo, por ejemplo, los campesinos que están recibiendo los apoyos de Sembrando Vida, ¿no? Eso es empleo, pero no están contabilizados como empleos. Los apoyos que están recibiendo los becarios que están aprendiendo, muchachos que están aprendiendo un oficio que se llama Construyendo el Futuro, están recibiendo un dinero, eso es empleo, pero no están contabilizándose. Por eso las tasas de desempleo se dice que están muy altas, pero se está creando y la mayor parte de la riqueza se está distribuyendo abajo. O sea, se cambió la pirámide. Ahorita ya no, la gran tajada ya no se la llevan los empresarios, sino la gente de abajo, los adultos mayores. Por ejemplo, si tienes, por ejemplo, dos ancianos en una casa, la señora y el señor, pues están recibiendo 5,000 pesos cada 2 meses. ¿Eso cuándo se iba a ver eso? Nunca. Pero sin embargo, hay quienes dicen que no es, o sea, sus críticos señalan que esto no es efectivamente, como bien mencionas, un empleo, sino que seguimos teniendo ese paternalismo por parte del gobierno. ¿Ustedes lo ven así? Sí, yo creo, Diney, mira, yo creo que hay que ser muy cuidadosos en el asunto de este corte en el primer año. O sea, 12 meses son pocos para hacer mucho, pero también es mucho para hacer poco. Y en esta transformación hay que tener cuidado porque podemos no observar que se puede caer en simulaciones. Y esta simulación que puede también estar ejerciendo el gobierno, hay que ser cuidadosos en términos económicos, atendiendo a la fórmula nacional que el mismo presidente nos ha enseñado, que dice que ahora él puede percibir más allá de los indicadores económicos nacionales, INEGI, UNESCO, ONU, lo que usted quiera, FIFA. El asunto es de que ahora si son 2 vacas las que ahora se matan en una ranchería y antes se mataba a una, eso quiere decir que hay mayor liquidez y hay mayor ingreso, de acuerdo a lo que dijo el presidente. Así él mide la economía de la gente. Yo creo que la mejor medición que podemos tener es el ciudadano, el que nos está viendo, cómo está su bolsillo en comparación al año pasado.
tiene más dinero, tiene mayor poder adquisitivo, se siente más seguro, sus hijos tienen una mejor educación, poquita si tú quieres. Pero el presidente nos ha dicho que hemos avanzado enormemente, así nos dijo ayer. Entonces, si es mejor educación, si tenemos mejores hospitales, si hay medicamentos, entonces que la gente lo diga. La popularidad del presidente, de acuerdo a Consulta Mitowski, está en el 77% en Tabasco, y eso es indiscutible. O sea, tiene una imagen, tiene un posicionamiento, tiene un manejo de comunicación política inteligente, y eso hay que aplaudir. Lo que no lo tienen gobernadores, que no lo tienen presidentes municipales, que lo tiene él, por la forma como maneja, desde las mañaneras a como pone en la discusión pública nacional. Y como va marcando la agenda, ¿no? Va marcando la agenda, pero incluso temas insustanciales. Pero estamos mejor que hace un año. O sea, la gente tiene más dinero, tiene más trabajo. Eso es lo que habría que preguntarnos. Y a partir de ahí, en función de los resultados, pues diríamos sí, vale la pena seguir apostando a la confianza del presidente. Ese es mi punto de vista. Y bien, también podríamos pensar que apenas a un año, pues podríamos ver que es como cuando emprendes un negocio, no empiezas a ver los resultados a los primeros meses, ¿no? El emprendedor empieza a verlo más allá del año, ¿no? Empiezas a ver los resultados más cuando has tenido que cambiar todo. Pero el asunto, perdón, es que también se nos prometió que desde el primer minuto esto iba a cambiar. Sí. Este es el caso, de que no solamente no iba a haber gasolinazos, sino que íbamos a tener la gasolina en 10 pesos. De que no solamente, o sea, que iba a haber un pacto nacional para que no existieran ya los cárteles, que estuviéramos todos seguros. Ese es el asunto, que también la gente votó por el hartazgo, sí, y porque se nos vendió una verdadera esperanza. El otro día me decía un señor, es que mi esperanza es López Obrador, y espero que no mate la esperanza, porque era la última esperanza para renovar este país. Sí, un año es muy poco, claro, es muy poco, pero realmente yo creo que hay que ser objetivos para no caer, no dejarnos llevar por por deslumbrarnos, por políticas realmente que pueden ser muy halagueñas, pero a la vez, pues poco productivas. Muy bien, pues estamos en Mesa de Análisis, estamos hablando de AMLO, un año de transformación. Le invitamos a que usted participe con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas y de nuestras redes sociales. Vamos a hacer una pausa, enseguida volvemos con más. La participación de la iniciativa privada en el desarrollo de México es una realidad positiva y necesaria. Hace unos días acordamos un plan conjunto para la construcción de obras de infraestructura con 134 proyectos y una inversión de 709,000 millones de pesos. Gracias por continuar con nosotros en Mesa de Análisis. Estamos recibiendo sus mensajes vía WhatsApp. Aquí se comunicaron con nosotros y dice que hubiéramos invitado a periodistas que no fueran afines al gobierno para hacer más interesante el debate, ya que solo le están dando la razón al gobierno y existen temas donde pues les está yendo muy mal. Que no han escuchado decir nada de eso, los pleitos con los empresarios no han beneficiado las inversiones, la inseguridad continúa, Pemex que no ha generado y no hay crecimiento ni empleo. Esto es en respuesta a lo que dijo el último ponente. Pues ahí están nuestras líneas telefónicas a su disposición, nuestras redes sociales, síganos a través de Televisión Tabasqueña y de Radio Tabasco, en donde estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco. Y bueno, hablamos de AMLO, un año de transformación, hablábamos acerca de este pues polémico crecimiento económico. Y veíamos hace un momento lo que él dijo el día de ayer en base a las empresas, ¿no? La gente que las inversiones, lo que se está generando a través del gobierno. También es cierto que un gobierno te tiene que dar seguridad, ¿no? Hablábamos para poder invertir. Es que, mire, hay mucho recelo en el sector empresarial por lo mismo, por el pleito de siempre de opositor de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, pues, sienten recelo en invertir, o sea, de alguna forma es como una especie de bloqueo, ¿no?
pero van entendiendo que el presidente tiene todas las ganas de sacar adelante al país y por eso están anunciando ya inversiones que se pueden detonar el año que viene. Pero también que él está pegando mucho la inseguridad, efectivamente. O sea, el presidente ofreció que entrando iba en 6 meses a minorar la delincuencia y vemos que no. Al contrario, la delincuencia ha crecido. Ya incluso hemos visto casos muy graves como lo que pasó en Sinaloa, ¿no? Con la captura del hijo del Chapo. Y eso también impide que lleguen inversiones. Pero creo que los empresarios ya están entendiendo que tienen que invertir y lo están haciendo. Ya están anunciando que van a invertir y creo que esto va a mejorar. Aunque, claro, obviamente siguen los recelos porque el hombre está haciendo una transformación tan radical que todo el mundo estamos espantados, ¿no? Creo que una cuestión, que el presidente cometió un error al inicio de su gobierno porque dijo, se ha separado el poder político del poder económico y no se puede separar porque la rectoría del desarrollo económico del país la dicta el presidente de la República. El gobierno es el que dicta la rectoría del desarrollo y lo tiene que hacer con los sectores productivos y los sectores empresariales. Y entonces, bueno, ya hemos visto que el presidente se ha sentado posteriormente a lo que ha dicho porque se requiere de los inversionistas, se requiere de los empresarios. Pero como había esta desconfianza al inicio de gobierno, pero ya ha disminuido, ya se han sentado, ya se está proyectando. Y efectivamente, bueno, no se puede cambiar. En Tabasco tenemos un grave problema. A diferencia de lo que ocurre en el país, en Tabasco hemos sufrido mayormente la crisis económica, porque en Tabasco la caída del precio del petróleo, de la explotación petrolera, nos generó desde el 2014, cuando se dio esta reforma energética, más de 70,000 empleos y los vimos reflejados en todas estas solicitudes que se presentaron ahora que se estuvieron pidiendo los currículum de las personas para trabajar en la refinería. Y entonces los tabasqueños pensaban que con el inicio de la construcción de esta refinería ya se iba a reactivar, que iba a ser inmediato, que ya iban a tener empleo. Y bueno, no ha sido así porque pues ha sido mínimo el trabajo que se ha hecho en la preparación del terreno. Sin embargo, no se contabiliza, como bien comentaba Armando, los empleos que se han generado, esta derrama económica para los campesinos que no tenían nada, los jóvenes que construyendo el futuro, también, o sea, mucha gente que no recibía nada y entonces ahora están recibiendo este apoyo económico. Entonces, le corresponde también a los empresarios, que en Tabasco tenemos pocos empresarios, en Tabasco no tenemos inversionistas. Seguimos apostándole al empleo en Pemex, ¿no? Así es, sí, a Pemex y el gobierno son los grandes empleadores. Entonces, hoy precisamente hablaba un empresario que estaba ausente y ha reaparecido, Carlos Cabal, habla de proyectos productivos. Eso es lo que necesitamos, que los tabasqueños, los que tienen poder político económico, que inviertan también en Tabasco y se generen estos empleos que se necesitan. Como decía Armando Guzmán, con certeza los empresarios, obviamente desde antes de las elecciones, estaban renuentes a que Andrés Manuel llegara a la presidencia. Sí hubo en un principio una relación de cierta rispidez entre las partes, pero hemos visto cómo paulatinamente van subsanando, van dialogando, se van poniendo de acuerdo y van llegando a consensos importantes. Decía la doctora Felipa, el dinero y el poder, o los empresarios, el poder político no pueden estar separados, tienen que ir de la mano para que juntos vean o propicien el beneficio de México y de los mexicanos. Así que, esto lo refleja lo que hacía referencia ahorita el presidente de la República en su mensaje de ayer. Anuncian un acuerdo nacional de infraestructura que se va a activar el próximo año y que va a tener una inversión global mixta, iniciativa privada, gobierno, preponderantemente iniciativa privada, de 850,000 millones de pesos, que son
estrategias que necesitamos para revertir la situación económica del país, para que, como dice el televidente, empiecen a generarse empleos y empiecen a mejorar las cifras. Los datos, yo decía al principio, los datos en economía son muy fríos y muy duros. El último reporte de desempleo que tenemos a nivel nacional es del 3.6% de la población económicamente activa. Más de 2 millones de mexicanos están sin empleo y es la tasa más alta desde diciembre de 2016. En Tabasco tenemos una tasa de desocupación del 7.1%. Son cerca de 80,000 tabasqueños que hoy no tienen un empleo formal, fijo, que les retribuya, y lo cual es necesario revertir y que esperamos que a partir del próximo año ya empiece a darse todo esto. Entonces, podríamos decir que en este año la corrupción, el despilfarro que estábamos acostumbrados, las crisis de suspensiones de obras, en donde también se tenían puestas esperanzas y crecimiento, ¿pudieron haber detenido esta parte del crecimiento de nuestra economía? Silandi. Bueno, yo creo que lo que pasa es que Tabasco durante mucho tiempo estuvo como que estancado. O sea, nuestro crecimiento fue del menos 11 puntos en uno de los últimos años, ¿no? Entonces, realmente, vamos a ser fríos, no hay industria, no hay comercio, no hay armadoras de autos, no hay maquiladoras, no hay embotelladoras, no hay fábricas, no hay industria, no hay nada. Todo era gobierno y Pemex, gobierno y Pemex. Entonces, salir de este hueco y empezar a traer a este estado esa economía en el punto particular es difícil. Entonces, estamos hablando prácticamente de la zona sureste, que está igual, exceptuando Mérida, ¿no? Es un trabajo, yo siento que el presidente está haciendo de manera integral, sentando las bases para un desarrollo parejo de todos, y no es fácil cuando durante tanto tiempo has estado en crisis, llega un presidente que te promete que todo va a cambiar y crees que lo vas a tener así. Pero no, yo siento, yo quiero poner mis esperanzas, yo sí espero que realmente haya un cambio, porque sobre todo tengo la mentalidad que es imposible cambiar 70 años en 12 meses. Luis. Mira, yo tengo una opinión un poco diferente. Yo creo que si bien al presidente no se le puede catalogar como una persona malintencionada, yo creo que en ocasiones sí puede rayar en algunas posiciones un poco cuestionables. Apenas la semana pasada se le preguntaba respecto a un funcionario que nombró y que circuló mucho en redes sociales, porque había sido propuesto hasta en 5 ocasiones para ocupar un cargo público en el sector ambiental. Y ahora, como no tuvo que pasar por la Cámara de Senadores y Diputados, ahora fue nombrado por dedazo. Sí, es el presidente y tiene esa facultad. Cuando le preguntan, dicen, bueno, es que es 90% honestidad y 10% experiencia. Yo creo que es una declaración sacada de la manga, porque no puedes poner en un cargo público a una persona nada más porque es honesto. Yo creo que es una deshonestidad asumir un cargo para el cual no estás preparado. Y así podemos mencionar muchos ejemplos. Bartlett en la Comisión Federal de Electricidad. O sea, realmente el nombramiento de Bartlett es el combate a la corrupción. Realmente lo que ha sucedido en Pemex y filtraciones periodísticas donde algunos parientes de funcionarios, altos funcionarios de Pemex, ya integraron sus empresas para darle servicios a Pemex. Eso es el combate a la corrupción. Cuando también en Tabasco estamos viendo de que nos hemos pasado un año en anuncios y que vienen muchos empleos y miles de millones de dólares y que ya vinieron los holandeses. Y sí, el anuncio y luego. También vimos cómo se generó una propaganda impresionante de que ahora vamos a tener más seguridad porque se compraron 500 patrullas. ¿Y dónde está la seguridad realmente? Entonces, la corrupción también es la ineficacia, la corrupción también es la ineficiencia y la corrupción también es tratar de mentir. Yo recuerdo que el presidente dice que no mentir, no robar y no traicionar, pero yo creo que en esos casos ha habido mucha falta de probidad cuando se trata de hablar con la verdad. Cuando en el caso de Chapo, por ejemplo, nos pelotearon los funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública, nos mintieron a los mexicanos y ya después, bueno, en el afán de la excusa, no teníamos información. Entonces, yo creo que también hay que ser críticos en cuanto a lo que está haciendo el presidente y lo que ha dejado de hacer el presidente, porque podemos
estar o no de acuerdo con lo que él diga, pero si no estamos de acuerdo con él, pues también sale su genio intolerante, hay que decírselo. Y hay que decirlo porque si no vamos a estar en vías de llegar a una dictadura, vamos a estar en vías de, sí, el viejo régimen priista, sí, señor presidente, ¿qué hora es? La que usted diga, señor presidente. Ahí tenemos el caso de la refinería, por ejemplo, de los terrenos, permisos sí, pero no te los muestro, permisos sí, no. Y vino, y cuando Arturo Núñez inauguraron los trabajos de la refinería y no se hizo nada, y después en marzo lo volvieron a inaugurar y no se hacía nada. ¿Y dónde están los permisos? Pues ahora ya están los permisos. Entonces, yo creo que sí hay que ser muy cuidadosos. Sí, yo creo que todos los tabasqueños estamos orgullosos de tener un primer presidente tabasqueño. Eso, y queremos que le vaya bien, porque también sentimos que a Tabasco nos debe ir bien, que ha sido un estado realmente sumido en la crisis, explotado, aunque los del norte se quejen, pero realmente en Tabasco se ha generado mucha riqueza nacional. Y hemos sido, y ha sido, a lo mejor se oiga feo, pero el país ha sido malagradecido con Tabasco. Esta es la hora, ahora sí es la hora de Tabasco. La hora de Tabasco. Ahora esperemos que realmente se vea. Que llegue esta hora. Pues bueno, estamos en nuestra mesa de análisis transmitiendo en vivo desde Televisión Tabasqueña. Recuerde que estamos también en las redes sociales y que usted puede seguir esta transmisión en Radio Tabasco. Además de que pueden hacernos llegar sus comentarios y todo sea a través de vía WhatsApp. No podemos en este momento ponernos a contestar sus llamadas, pero sí los mensajes que usted amablemente nos haga llegar. Vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos con más en nuestra mesa de análisis ALNO, un año de transformación. Porque si reducimos, bajamos el consumo de droga, vamos a poder resolver el grave problema de la inseguridad y de la violencia. Si no atendemos el consumo, va a ser más complicado. Por eso todos ayudar. ¡Felicidades! Pues continuamos en nuestra mesa de análisis. Tenemos mensajes de WhatsApp que nos han estado llegando. Dice que es Refugio Bocanegra. Dice que de cuáles pobres hablamos, que a ellos nunca los toman en cuenta, nada más que tienen 3 hectáreas de tierra, les pagan, y los que no tenemos nada ni siquiera nos ven la luz, y borrón y cuenta nueva, ahora estamos pagando el doble. Bueno, con respecto a la CFE, también dice de los recibos. Y pues recordarles que tenemos esas líneas telefónicas a su disposición para que nos hagan llegar solamente sus mensajes, que nos hagan llegar a través de este número que está apareciendo de manera constante. Recuerden que también están nuestras redes sociales y estamos transmitiendo simultáneamente con Radio Tabasco. Bueno, hablábamos de uno de los temas que sin lugar a dudas todos estamos muy conscientes que se padece en todo el país, que es la inseguridad. Muchos han dicho que este problema pues también va de la mano del desempleo, va de la mano de la falta de educación, de la falta de oportunidades, va de una cuestión de una estructura familiar, de una ruptura familiar, en donde pues el chavo ve de una manera muy fácil conseguir el dinero uniéndose a estos grupos criminales. ¿Cómo ven ustedes este tema? ¿Cómo ven que lo ha estado trabajando el gobierno a lo largo de estos 12 meses, el gobierno federal? A ver, pues muchos críticos especializados en seguridad pública dicen que no hay avances, que es un fracaso lo que está haciendo el presidente Obrador. Incluso irónicamente se burlan de él porque eso de que abrazo no balazo. Entonces yo creo que debe de meterle más, porque él lo ha reconocido que es un problema grave en México, y debe de cambiar ciertas estrategias. Siento que se le ha perdido ya el respeto a la autoridad. Efectivamente, hemos visto escenas de, por ejemplo, a militares como civiles, los insultan, hasta los agreden.
Y eso también los delincuentes se fortalece a la delincuencia. Creo que debería de darle un giro a esa estrategia, ¿no? La Guardia Nacional se creó precisamente para tratar de contener un poco la delincuencia, pero se está usando para detener migrantes, para darle gusto al presidente Trump de que no lleguen los migrantes a Estados Unidos. ¿Creen ustedes que el problema de inseguridad estaba más grande que lo que el presidente Andrés Manuel tenía conocimiento en tiempos de campaña, de acuerdo a todas las promesas hechas? Yo creo que él estaba consciente del enorme problema que es la inseguridad, pero es una inseguridad que está enraizada porque los cuerpos policíacos ya están contaminados. Entonces, ¿cómo depuras tú cuerpos policíacos que son cómplices de la delincuencia? Es un problema grave y no creo que se acabe ahorita, ni mañana, ni en corto tiempo. Esto va a seguir. Pero ¿cómo es la estrategia? No, pues, nadie puede adivinar qué va a pasar. Estamos a merced de la delincuencia. Es que llegó un momento en que los chamacos le decían a las mamás, mamá, ya me voy a trabajar, y era que se iba a robar y la mamá sabía. Leí en una ocasión en un diario el caso de un muchacho que asaltó a alguien y lo mataron. Y le preguntaban a la mamá que cómo se sentía y ella respondió que se sentía bien porque le había dicho a su hijo que si iba a ser un ratero, que fuera el mejor ratero de todos. Entonces es una cultura que ya tenemos que empezar a romper y quiera que no, sí está pegando. No estoy defendiendo al sistema, ¿no? Pero es parte de todo este entorno que a final de cuentas nos tiene metidos en esta tremenda trampa que es la inseguridad, ¿no? A tu pregunta, Lina, yo creo que la inseguridad está hoy en su máxima expresión. Creo que ha crecido, es lo que yo palpo, lo que yo siento. Las redes sociales ya no dejan nada oculto. Está ocurriendo un hecho, inmediatamente nos enteramos todos. Cifras oficiales hablan de un promedio de 80 mexicanos asesinados cada día en todo el país. Ayer, no en el marco, pero sí no en el marco del mensaje del presidente, pero sí durante todo el día, hubieron más de 127 ejecutados a nivel nacional. Entonces sí es algo alarmante y como dice Armando, no sé si lo interpreto bien, parece que falta una estrategia efectiva para frenar esto que tiene que ver con todo. Con las inversiones, con el crecimiento. Si no se frena la inseguridad, si no se frena la violencia, entonces no va a haber más inversión, no va a haber más empleo y pues vamos a seguir en esta situación de crisis. Sí, mira, pues obviamente lo palpamos todos los días. Este tema de la inseguridad nos afecta y como bien dice Freddy, estamos en el pico, pero todos los días vamos llegando al pico y ese pico no tiene fin. Hay algo más grave de los niveles de inseguridad, que no se está haciendo nada realmente efectivo para frenar la inseguridad. O sea, tiene que haber, sin ser expertos en el tema, pues, estamos viendo que no funciona y tiene que haber un golpe de timón, pero ese golpe de timón ni se anuncia ni se piensa. Y eso es serio porque quienes están en el gobierno y quienes de alguna manera pueden estar seguros, pues no tienen problema. El problema lo tenemos nosotros, que todos los días salimos de nuestras casas a trabajar y no sabemos si vamos a regresar o cómo vamos a regresar. Y sí es un tema complicado porque, como bien dice el presidente, en eso le doy la razón, es un asunto que tiene que ser atacado de manera multifactorial. Pero es ingenuo también pensar que con una beca de 1,000 y tantos pesos, pues con eso se va, ya el muchacho ya no va a delinquir. Que con un apoyo mayor del doble de los adultos mayores lo van a trasladar a su familia y con eso ya no van a tener necesidades. O que con el programa del campus, ya con eso el campesino ya se va a dar por bien servido. No. O sea, esto es un asunto más allá y en el que realmente la autoridad, la policía, o sea, los cuerpos policíacos deberían tener otra estrategia y no estrategias realmente de abrazos, no balazos, de que vamos a acusarlos con las mamás. Eso pues, suena a risa, a chunga, cuando estamos viviendo problemas realmente serios. Y él me decía, bueno, es que hay que darle tiempo. Bueno, sí, vamos a darle tiempo a la autoridad, pero ¿qué le decimos a la señora que ayer perdió a su hijo porque lo asesinaron saliendo de un banco?
Y además, Le pedimos- ¿cuánto tiempo, no? Si le seguimos pidiendo que le dé tiempo a los funcionarios. A aquellos que perdieron los de varón, le seguimos pidiendo a los de varón que tengan paciencia. Esto es un asunto muy serio y yo creo que pues tampoco se tiene, no sé si los arrestos, no sé, pero pues no Cambiar hay una realmente, estrategia. no hay realmente algo. Si me permite, Sí. compañero Vidal y Linney, compañeros, yo no creo que no se esté haciendo nada. Yo creo que se está haciendo mucho y el problema se está atendiendo de raíz. Lo que pasa que durante muchísimos años no se atendió y entonces el problema creció. Ya vimos que la estrategia de mátalos en caliente, de esta guerra que le declaró Felipe Calderón y que la siguió el gobierno de Enrique Peña Nieto, no ha funcionado, que nos convertimos en el primer país del mundo violador de derechos humanos, las violaciones a los derechos humanos. O sea, la violencia no se va a resolver con más violencia, eso se ha demostrado. Entonces, somos nosotros como mexicanos y tabasqueños en particular que tenemos que cambiar. Un problema, Linney, compañeros, ustedes recordarán que el coordinador federal de los programas anunció que en Tabasco se suspendía el programa de los jóvenes Construyendo el Futuro. ¿Por qué? Porque los jóvenes no quieren ir a trabajar, porque se pusieron de acuerdo con los empresarios para que la mitad para ti, la mitad para mí. O sea, volvemos al tema de corrupción. Entonces, ¿a qué horas vas a aprender? Este programa para atender a los jóvenes está muy bien diseñado, Linney. Tiene su metodología, no se hizo en las piernas ni en el escritorio, sino que se fundamentó bien. ¿Para qué? Para que los jóvenes aprendan un oficio durante un año y al siguiente año, bueno, pues ya salgan a buscar o poner su propio changarro, a ver cómo salen adelante. Pero también tenemos que trabajar desde los hogares. Tenemos mucha desintegración familiar. Las madres y los padres han abandonado la educación de sus hijos. No se hacen responsables de sus hijos desde pequeños y bueno, ya llegaron a ser grandes y no los pueden controlar. ¿Creen ustedes que de pronto como sociedad hemos ido normalizando esto? Hemos ido normalizando que es una familia en la que roban todos, es una familia en la que hacen bandas de secuestro y se van ellos haciendo esto como su modo de vida, como su negocio, vamos. Mira, Linney, yo organicé una reunión con delegados de colonias Atastas, Gaviotas, hace un par de años. Atasta, Tamulté, Tierra Colorada, colonias más conflictivas, para platicar con los delegados y la policía, porque yo les dije, escucha a la gente que conoce, que sabe. Le dije al secretario de Seguridad Pública, los llamó y tuvimos una reunión, me invitaron, fui, y era espeluznante escuchar a los delegados cómo las madres mismas son las que andan vendiendo lo que sus hijos roban, los hijos menores. ¿A qué están condenando esas madres de familia a esos niños? ¿Qué van a hacer esos niños mañana? Entonces, no son todos, pero ¿cuántos niños hay en la calle? ¿Y qué se está haciendo por esos niños? La calle es la escuela de la delincuencia. Entonces, son los padres de familia los que tienen que cambiar. En Tabasco tenemos un alto índice de violencia intrafamiliar, de violación a niños y a niñas. El problema viene desde el hogar. Tenemos que trabajar en la reconstrucción del tejido social. Entonces estaríamos hablando, como decía Luis, que es una cuestión multifactorial. Sí. Sí. Bueno, vamos a dejar esto sobre la mesa, vamos a hacer una pausa, enseguida continuamos, tenemos llamadas, incluso mensajes que nos hacen llegar desde Tenosique. Regresando de la pausa los leemos. Ya está llegando a la mitad de los hogares mexicanos, cuando menos un programa para el bienestar. Y en los pueblos indígenas, algo que nos llena de orgullo por lo que implica de humanismo y que
estoy seguro, nos hace sentir a todos muy contentos. En los pueblos indígenas, el 95% de los hogares ya cuenta con al menos con un apoyo de un programa de bienestar, y pronto va a ser el 100% de los hogares indígenas, porque por el bien de todos, primero los pobres. Pues qué bueno que continúa con nosotros en esta mesa de análisis en donde estamos hablando acerca de AMLO, un año de transformación, y lo que ustedes están viendo pues es parte de la intervención que tuvo el día de ayer ahí en el Zócalo de la Ciudad de México. Tenemos nuestra línea telefónica a su disposición para que usted nos haga llegar sus mensajes vía WhatsApp, como lo hizo este señor que nos escribió de Tenosique. Dice que en el ejido 20 hay dueños de terrenos que metieron a trabajadores y cobran todo y solamente les pagan su semana al empleado. Me imagino que se refiere a los programas sociales. De igual manera, los comercios que entraron apoyan a los jóvenes construyendo el futuro, se están en corrupción porque los jóvenes no llegan y les quitan 1,000 pesos a cada joven mensual. No se vale eso, por eso México no avanza. Y pues bueno, eso es parte de lo que estábamos hablando, ¿no? Finalmente es parte de esta corrupción que bien decía el presidente también ayer, no se terminan de ir, o sea, no se dejan y no dejan que llegue lo nuevo, no termina de llegar lo nuevo, lo que tan esperada y mencionada cuarta transformación, la corrupción que tenemos en los programas sociales. Sin embargo, también habrá quienes reciban esos beneficios. Pues bien decía desde un principio Landy, ¿no? Decía, yo creo que los principales enemigos o quienes actuamos en contra de lo que quiere hacer el presidente de la República somos nosotros, porque pues acostumbrados a los regímenes anteriores, seguimos en prácticas que ya debían desaparecer, pero que desafortunadamente están bien arraigadas en nuestra sociedad. La palabra que más daño le ha causado históricamente a México es corrupción, ¿no? Y decía Vidal, la corrupción no es solamente el diezmo que cobran los ayuntamientos, sino se da desde evitar una infracción de tránsito, muchas otras acciones simples más que desafortunadamente ya vemos como normal, ¿no? Y que no es lo correcto. Entonces, sí, como decía la doctora Felipa, corresponde a nosotros ir cambiando toda esta situación para que México vaya mejorando. Hablando particularmente de los apoyos sociales, a que hacía referencia el presidente en su mensaje de ayer, desde mi particular punto de vista, no estoy en contra de ellos. Sin embargo, creo que deben perfeccionarse, deben corregirse. Se prestan fácilmente a la corrupción, el ejemplo de los campesinos que mencionaban ahí. Y ya la doctora también mencionaba, ¿no? De los estudiantes, de los desempleados que trabajan en alguna empresa y que se dividen el dinero con los empresarios. Entonces fácilmente se prestan a la corrupción. Y por otro lado, lo más grave, creo yo, es que le estamos dando el pescado a la gente, no los estamos enseñando a pescar. Entonces, a lo mejor durante los 6 años de Andrés Manuel, pues van a recibir su apoyo y van a estar relativamente cómodos. Pero ¿qué va a pasar después, cuando ya estos apoyos tal vez no continúen? ¿Será que toda esta gente entonces volverá a la delincuencia y se incrementará? Este problema es un círculo vicioso bastante grave. Se supone que los jóvenes son solamente un año, ¿no?, que les dan este apoyo. Es una beca para que ellos aprendan un oficio. Para que aprendan durante un año un oficio. Sin embargo, no está garantizado que después de un año o funden su empresa o se queden trabajando, ¿no? o tengan un trabajo. Y algunos sí lo están aprovechando, pero otros efectivamente, los empresarios que los tienen como aprendices, se dividen el dinero por la corrupción. Claro. Pues, hay que perfeccionarlo. Durante muchos años esto ha permeado, pues es una cultura que traemos de siglos, tal vez, la corrupción. Sí, productores del campo con los que tuve la oportunidad de platicar me decían, yo invertí dinero para sembrar una milpa, recibí ciertamente el apoyo no es mucho, ahora ya tengo el producto pero tengo problemas para comercializarlo. Entonces, a lo mejor esos son detalles en los que el gobierno debía actuar, ¿no? Con que tengamos el autoconsumo,
ya será suficiente. Si sembramos maíz, si sembramos frijol, en las comunidades que no se estaba dando nada de esto, no había ni autoconsumo. Entonces, mira, lo que comentaba el mensaje de un televidente, es corrupción lo que están haciendo, acaparando lo que han hecho siempre, que unos cuantos se quedan con todo. Una persona que tiene 10 hectáreas de terreno y la divide en el sobrino, en el hijo, y se queda con el dinero, les quita el dinero o les da 500 pesos. Eso no se vale porque le están quitando la oportunidad a gente que realmente lo necesita. O también hay personas que no tienen tierras y necesitan el apoyo. Este es un problema. Entonces, si tú tienes 10 hectáreas ociosas que no las usas, hay muchos terratenientes en Tabasco, incluso que han sido políticos y tienen las tierras ahí ociosas. Oye, préstale 2,5 hectáreas, puedes hacer un contrato. No se va a quedar esa persona con tu terreno, lo siembra, lo cosecha, lo cultiva y le estás ayudando a salir adelante porque recibe 4,500 pesos mensuales. Entonces, mira, yo creo que sí está funcionando. Mira, el presidente hablaba también de ahora la construcción, los mejoramientos en las escuelas, se le va a entregar el dinero a la Asociación de Padres de Familia. Esto va a permitir que se multipliquen los recursos, porque ¿qué pasa? Si buscan un constructor y que, o sea, se gastan el dinero en los proyectos y en pagar y el porcentaje que le dan a este y al otro. En cambio, si hacen la obra en la escuela, los dineros se multiplicarán. Hace unos días asistí a un evento de una universidad particular y el rector informaba que con 2 millones de pesos construyó 3 aulas escolares, aulas grandes, construyó una losa de otro edificio. Esto en el gobierno no se hace en 2 millones de pesos, 3 aulas escolares y una losa. Entonces, ¿por qué? Porque se iba en el porcentaje que tienen que dar los constructores y luego tienen que malhacer la obra. Entonces, esta derrama económica que se está dando directamente, también el presidente decía que las sociedades de padres de familia sean mujeres, que porque las mujeres sean más honestas. Esperemos que las mujeres no dejen mal al presidente, ¿verdad? Que cuiden, que multipliquen estos recursos. Y también está bajando los dineros a las colonias populares, a las comunidades. Hablaba de Oaxaca, que les están dando para que ellos remodelen sus calles, para que mejoren. Entonces, este dinero está bajando directamente a quienes los necesitan. Esa es una generación de empleos también. Yo tengo mis dudas respecto a que todos estos programas sean realmente exitosos. Porque, por ejemplo, en el caso de los padres de familia, si en una sociedad de padres de familia de una escuela, ¿cuántos casos no hemos escuchado de que ya el presidente, el tesorero, se fue con el dinero? Y eran 5,000 pesos, 10,000 pesos. Y se fue. Ahora que van a manejar millones de pesos. Yo no quiero saber qué va a suceder con eso. Ese es uno. Otro, el asunto de los jóvenes. Yo creo que es un programa que, si bien tiene un sentido social, como dice el presidente ahora, humanista, interesante, se hizo sobre las rodillas. Porque desafortunadamente la condición humana, en la mayoría de los casos, es ver qué provecho se saca de los programas sociales. Finalmente es del gobierno, finalmente es de todos, ¿no? Entonces, si no hay una acción punitiva, si no hay un castigo para quien pida dinero, ya sea los jóvenes o ya sea el empresario, que dicen, bueno, te saco del programa, bueno, sí, está bien, sácame ya. Y bueno, ya el joven, pues ya no vas a participar, ¿y qué? Y luego, y los 6 meses, 7 meses que se pervirtió esto y que junte el ejemplo. O sea, realmente, si vivimos en una sociedad donde no tenemos castigo, esto es un desorden, esto es una Sodoma y Gomorra. O sea, si nosotros vamos en la calle y sabemos que va a venir la grúa y que nos va a levantar, entonces no nos estacionamos. Pero como aquí no hay sanción, porque el pueblo es bueno y sabio, entonces por eso es que todo el mundo hace lo que quiere. Y en el caso de los programas, esto de las escuelas, pues vamos a ver hasta dónde van a llegar y cuántos conflictos van a haber y cuánto dinero pues se van a robar. Porque
porque es la verdad, como dice el señor, en el asunto del campo. Pues sí, pero de eso se trata, o sea, están el interés de cambiar, de apoyar a los que realmente lo necesitan. Pero no se trata que somos se lo como roben. sociedad nosotros los que tenemos Sin que embargo, cambiar. en parte de lo que la gente no creía y no estaban acostumbrados es que estaban acostumbrados a los fondos perdidos. En el caso de Sembrando Vida, si tienes que comprobar que tienes la tierra, tienes que ir a sembrar, o sea, no es nada más de que te van a dar el dinero, lo tienes que sembrar, lo tienes que hacer. En el caso de los jóvenes, se les evalúa por parte del empresario, por parte del patrón, tienen una... Perdón, Gina, pero la evaluación es muy laxa, ¿eh? Claro, o sea, puede ser muy laxa desde el punto de vista... Una foto y 2 palabras y punto. Y ya está ahí. Puede ser muy laxa desde el punto de vista que además fue corruptible, ¿no? El programa. Se presta, por eso insistía, hay que perfeccionarlos. Tal vez no es tan mal, hay que perfeccionarlos. También va amarrado del sistema judicial, que ha permitido mucha impunidad, por lo cual la gente ha crecido en su nivel de corrupción porque sabe que no le va a pasar absolutamente nada si viola la ley. De hecho, eso lo vemos totalmente en la ciudad diario, ¿no? Es una anarquía a la que hicieron llegar a esta ciudad, que ahorita que se intenta meter orden es un problema, que llegan a decir, la autoridad se está pasando, es prepotente por el simple hecho de decirte, no te estaciones en lugar prohibido. Muy bien. Pues bueno, estamos en nuestra mesa de análisis. El tema nos da para mucho, para más. Estamos hablando de AMLO, un año de transformación. Recuerde que estamos transmitiendo en vivo y lo hacemos también de manera simultánea a través de Radio Tabasco. Una pausa, enseguida volvemos. Se otorgan becas de 1,600 pesos bimestrales a estudiantes pobres de preescolar, primaria y secundaria. En el caso de estudiantes de preparatoria, el apoyo es para todos, es universal. Se otorga a todos los adolescentes de 15 a 18 años en promedio. Les quiero compartir esta experiencia del ciclo anterior a este nuevo ciclo escolar. Aumentó la matrícula en el nivel medio superior en 20%. Se inscribieron más estudiantes este año. Bajó la deserción. Y en algo ha ayudado lo de la beca universal. Voy a los pueblos y me dicen los jóvenes, ¿y la beca? ¿Y la beca? Pues va a haber becas para todos los estudiantes. Es 1,000,000 de veces mejor tener a los jóvenes estudiando que tenerlos en la calle. Además, la educación no es un privilegio, es un derecho del pueblo. Bien, tenemos mensajes. Carlos Mario Alejandro Hernández de Paraíso dice que siempre ha apoyado a Obrador y lo va a seguir hasta el final, que el paternalismo gubernamental siempre ha existido, solo que él prefiere ahora a los que ayudan mucho, ya que al anterior pues ayudaban a pocos. Tenemos más mensajes que me gustaría darle lectura antes de pasar a la parte final. Él comenta que se necesitan supervisar más los beneficios que se están dando para los jóvenes. Las mismas autoridades caen en la corrupción. Dice que no es válido que las personas que venden pollos sostengan y puedan aprender si eso ya lo hacían para subsistir. Aquí me comentan que el comentario que dijo uno de los invitados, que AMLO dijo que prefiere un funcionario con el 10% de experiencia y el 90% de honradez. Les recuerdo que Peña Nieto le dio la gerencia de Pemex al doctor Lozoya y resultó un soberano ladrón que está huyendo de la justicia. Esto lo comenta
Ángel Gutiérrez. Pues son algunos de los mensajes que hemos recibido hasta estos momentos. También comentan que de Macuspana, que el programa de Construyendo está mal proyectado, que los jóvenes necesitan un trabajo estable como en una empresa y no así de manera eventual. Bueno, es eventual durante un año, ¿no? Este apoyo que los jóvenes van a tener. Pues ya es el momento de cerrar este programa en donde hemos estado hablando acerca de este año de transformación, de la cuarta transformación que pues lleva al poder al presidente Andrés Manuel López Obrador. A ver, yo quiero comentar que poniendo en la balanza el primer año de gobierno del licenciado López Obrador es un paso gigantesco lo que se ha dado en relación a todos los gobiernos anteriores. Ahorita, por ejemplo, ¿quién se puede oponer que se haya aprobado que la corrupción sea un delito grave cuando antes no era grave? Ahorita ya es grave el fraude electoral. Aquí, ¿cuántos fraudes electorales no sufrió López Obrador? Ahorita ya es grave, ya se castiga con cárcel. Las becas para los jóvenes, para los adultos mayores, para los campesinos. Y además, si la gente no quiere que siga López Obrador en la presidencia de la República, pues ya va a haber revocación de mandato. En el 2021, creo, 22, ¿no? Va a haber una consulta donde el pueblo va a decidir si quieren que siga en la presidencia de la República. Si no quiere, pues van a decir que no y tendrá que dejar la presidencia. Igual los gobernadores de los estados. Ya se aprobó por el Congreso de que cada 3 años los gobernadores tendrán que igual tener la consulta para revocación de mandato. Si un gobernador no da resultado en 3 años, pues se le puede quitar del poder. Entonces es un paso gigantesco y sigo pensando que el grave problema es la inseguridad. Yo siento que una estrategia adicional a lo que tiene implementada el gobierno podría ser mucha inteligencia, ¿no? En vez de sacar patrullas a que hagan rondines y vayan por las calles, pues que mejor sea inteligencia y vayan directo sean tiros de precisión, no tanto llevar a las patrullas por las calles. Creo que es el problema grave que todavía no hay resultado. Luis, ya nuestras conclusiones. Sí, mira, yo creo que hay que observar mucho 2 aspectos fundamentales del gobierno, que es la impunidad y la simulación. Yo insisto, el señor comentabas en el mensaje de WhatsApp que te mandó que pusieron a un pillo en Pemex y que tenía mucha experiencia, resultó el pillo. Bueno, para eso están los controles y debe empezar obviamente por el presidente de la República, quien de absoluta facultad a la Secretaría de Función Pública para que no cuando se termine el mandato, sino que se interrumpa y se sancione y se meta a la cárcel. El asunto es la impunidad, porque ahorita vemos como, por ejemplo, la mamá de Ernesto, de Lozoya Austin, pues la trajeron de Alemania y va a llevar el juicio en arraigo domiciliario. Y estamos en la cuarta transformación. Entonces, pues, ¿de qué se trata? O sea, si tengo mucho dinero, puedo llevarlo cómodamente. Es un beneficio por edad, ¿no? Es un beneficio. Es un beneficio por edad. Yo creo que es un beneficio porque es quien es. Bien dicen en las cárceles que hay algo escrito por ahí que menciona de que en este lugar maldito, donde impera la tristeza, no se castiga el delito, se castiga la pobreza. Y ojalá el presidente realmente pueda cumplirnos a todos. Freddy, tenemos un minuto para despedir. Sí, Linda, nada más concluiría que en 2019 se sentaron las bases estrictamente, no hubo crecimiento y hay muchos retos para el 2020. Hay que llevar a cabo mucha obra pública, generar empleos y comenzar a revertir la situación económica del país. Felipa Neri. Bueno, yo diría que no va a haber varita mágica ni mesías que nos venga a cambiar. Lo mismo generó esta creencia de que Vicente Fox iba a cambiar todo lo malo que teníamos y no se hizo. Hoy el presidente Obrador está demostrando que sí quiere cambiar a este país, pero somos nosotros los que tenemos que cambiar.
Él no puede ir por todo el país, que va por todo el país, pero no puede hacerse cargo de supervisar en las personas que ha delegado esta responsabilidad. Los delegados tienen que cumplir que los programas bajen realmente a las personas que lo necesiten, que no se coludan, que no anden haciendo campaña con los programas sociales ya estos representantes en los municipios, sino que le bajen el dinero a la gente que realmente lo necesita. Y toda la sociedad tenemos que contribuir, Linei, porque como decía Josué de Castro, un sociólogo brasileño, tenemos que contribuir todos, porque si no, la mitad de la población no va a dormir, porque se va a cuidar de esa otra mitad que tiene hambre. Entonces, de nada te sirve que tú tengas fortuna, que tú tengas millones de pesos, si no puedes vivir en paz. Entonces nos corresponde a todos, a toda la sociedad, cambiar y a favor de los demás. Gracias. Landy. El presidente hizo historia, está logrando un cambio radical totalmente en todos los aspectos en nuestro país. Tiene errores, tiene aciertos. Creo que nos corresponde, como nuestro papel como ciudadanos, es ser parte de ese cambio y apoyarlo, y cuando se equivoque, decirlo, simplemente. Muy bien, pues les agradezco a todos y cada uno de ustedes su participación en esta mesa de análisis y por supuesto a usted que nos hizo el favor de seguirnos a través de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco y a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias, buenas noches. La Comisión de Radio y Televisión de Tabasco presentó